Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Cyrus Barnett Foskler, siervo de Dios y ministro del Evangelio. Fue un instrumento escogido por el Señor, usado poderosamente en un movimiento de sanidad divina y en el avivamiento pentecostal temprano. Su vida representa un testimonio de cómo Dios transforma a las personas comunes en instrumento poderoso en sus manos. Barnett fue un hombre de fe inquebrantable que soportó persecución, experimentó milagros sobrenaturales y ayudó a sentar las bases del movimiento pentecostal moderno, particularmente en el medio oeste americano. Su ministerio se caracterizó por una profunda convicción de fe y un compromiso inquebrantable con la verdad bíblica de la sanidad divina. Primeros años y conversión. Barnett nació el 19 de marzo de 1863 en una granja en Iowa, hijo de Jonathan y Mary. Criado en un ambiente rural, trabajó desde joven y mostró diligencia y perseverancia. A los 17 años asistió a la Universidad Monte Union durante 2 años, aunque no completó sus estudios. Trabajó como vendedor en una ferretería, luego aprendió carpintería, oficio que ejerció durante 10 años para sustentar a su familia. En 1884, Barnett contrajo matrimonio con Hattie, con quien tuvo 5 hijos durante una década. Vivió una vida secular hasta que en 1894 experimentó un punto de inflexión espiritual. Su madre, gravemente enferma, asistió a una reunión campestre cristiana en Canton, donde experimentó sanidad milagrosa. Este encuentro divino fue dirigido por la evangelista María Ether. Impactó profundamente a Barnett, quien se unió a la Iglesia de Dios y comenzó a servir como ayudante en eventos evangelísticos en Iowa en 1898. Llamamiento. El ministerio estuvo marcado por experiencias sobrenaturales y una progresiva revelación del poder de Dios. Tras la sanidad de su madre, Barnett abrazó con pasión y convicción la verdad bíblica de la sanidad divina. En 1899 conoció a John Alexander Dowie, un ministro conocido por su ministerio de sanidad, y se unió a la Iglesia Cristiana Católica de Dowie, donde rápidamente fue nombrado anciano. Su esposa, Hattie, también respondió al llamado ministerial y se convirtió en una evangelista ordenada dentro de la misma organización. Dios usó circunstancias difíciles para confirmar el llamamiento de Barnett. Al establecer una iglesia en Iowa, enfrentó ferviente oposición comunitaria debido a su postura contra las sociedades secretas, otras denominaciones y autoridades locales. La persecución culminó en violentos ataques contra él y otros miembros de la iglesia, incluyendo una paliza y un untamiento con alquitrán por parte de una turba de 3,000 personas el 21 de julio de 1900. Estos eventos, aunque dolorosos, fortalecieron su convicción de que había sido llamado por Dios para defender la verdad del evangelio completo, incluyendo la sanidad divina. Ministerio, un vaso de honra en el avivamiento pentecostal. Barnett demostró ser pionero incansable en la obra del reino. Después de los eventos traumáticos en Iowa, donde fue violentamente perseguido por su fe, ahora Barnett se trasladó a Milwaukee, donde en febrero de 1909 estableció la Asamblea Cristiana, que se reunía en edificios alquilados. Más tarde renombró la Iglesia de Milwaukee, reflejando su convicción de que una ciudad debería tener una sola iglesia pentecostal. Solo permitió que se establecieran congregaciones adicionales para grupos de habla no inglesa, mostrando así tanta firmeza en sus principios como sensibilidad hacia las necesidades culturales. Expansión internacional y ministerial. El ministerio de Barnett se extendió más allá de Estados Unidos. En 1926 sintió el llamado de Dios para ministrar en Sudáfrica, inspirado por la historia de John G. Light, quien había iniciado allí la misión de fe apostólica. Barnett pasó casi 2 años en África ministrando junto a Pierre Larousse, sucesor de Light, y Elias Leguaba, un conocido evangelista africano. Dios dirigió a Barnett a realizar el acto humilde de lavar los pies de Leguaba,
y los trabajadores nativos, demostrando así el espíritu de servidumbre que caracterizaba su ministerio. Después de África, extendió su labor ministerial a India y Egipto, predicando el mensaje pentecostal y orando por los enfermos. Conexiones con líderes de avivamiento. Barnett colaboró con prominentes figuras del avivamiento pentecostal, incluyendo F.F. Bosworth, con quien realizó campaña evangelística en Indiana en 1909 y en Milwaukee 1915, con María Ether, junto con quien ministró en Massachusetts en 1913, donde ambos fueron arrestados por afirmar sanidades divinas, aunque posteriormente fueron exonerados, con John G. Light, con quien estableció una relación de responsabilidad ministerial y un pacto espiritual junto a otros líderes. Contribución a la organización denominacional. Barnett fue altamente respetado entre sus contemporáneos. En 1914, durante una reunión de líderes pentecostales en Arkansas, fue seleccionado como uno de los 12 hombres que liderarían la recién formada Asamblea de Dios, demostrando así su influencia y reputación en el movimiento pentecostal emergente. Milagros y prodigios, señal que acompañaba la palabra. El ministerio de Barnett estuvo marcado por numerosos milagros que confirmaban la predicación del evangelio. Dios lo usó como un canal de poder sobrenatural, particularmente en el área de la sanidad divina. Uno de los milagros más notables ocurrió en abril de 1907 en Milwaukee. Barnett fue invitado a orar por Alice, quien había estado gravemente enferma por más de 3 años con tuberculosis. Y curvatura de la columna vertebral. Los médicos habían declarado su caso sin esperanza y estaba confinada a una silla de ruedas, esperando solo la muerte. Después de la oración de Barnett, ella fue sanada instantáneamente. El siguiente domingo ella misma dio su testimonio en la iglesia local. Este milagro tuvo un impacto tan profundo que cuando Barnett regresó a Milwaukee un año después, encontró que muchas personas habían escuchado el testimonio y buscaban oración para sus propias necesidades. El ministerio de sanidad de Barnett fue tan poderoso que Lucy Hernán, esposa de un pastor de Wisconsin que lo conocía, declaró: se estima que ningún edificio en Milwaukee podía albergar a las personas que fueron sanadas bajo su ministerio. Las reuniones de avivamientos dirigidas por Barnett atraían a multitudes que buscaban experimentar el poder de Dios y muchas veces recibían no solo sanidad física, sino también liberación espiritual y el bautismo del Espíritu Santo. Testimonio, fe forjada en el fuego de la prueba. Persecución y sufrimiento por el evangelio. El testimonio de Barnett estuvo marcado por persecución y fidelidad bajo prueba. Los eventos en Ohio en 1900, donde fue golpeado y untado con alquitrán por una turba enfurecida, demostrando su compromiso inquebrantable con el evangelio. Aunque nunca regresó a esa ciudad como ministro, estos eventos fortalecieron su fe y lo confirmaron en su llamado a defender la verdad de la sanidad. Bautismo en el Espíritu Santo. Barnett experimentó personalmente el bautismo en el Espíritu Santo después de un periodo de búsqueda ferviente. Asistió a las reuniones pentecostales en Sion en 1906 junto con otros destacados ministros como John G. Light y F.F. Bosworth, aunque inicialmente se sintió desanimado porque no recibió inmediatamente la experiencia. Perseveró en oración mientras caminaba por las calles de Chicago, orando para no errar el camino de Dios. Finalmente recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esta experiencia transformó su ministerio, añadiendo una nueva dimensión de poder y efectividad. Dolor personal y convicción profética. La vida de Barnett también incluyó profundas pruebas personales. Su hijo mayor, Aaron, se unió al ejército durante la Primera Guerra Mundial en 1917 y fue enviado al frente en la primavera de 1918 a los 18 años de edad.
Aaron murió dentro de los 6 meses de su servicio. Esta pérdida devastadora afectó profundamente a Barnett, quien se convirtió en pacifista y posteriormente escribió y predicó sermones contra la guerra, reflejando cómo incluso las experiencias más dolorosas pueden ser redimidas por Dios para formar convicciones proféticas. Legado, cimiento en la obra del reino. Impacto profundo en el movimiento pentecostal. Barnett dejó un legado perdurable en el movimiento pentecostal temprano. Su papel como uno de los 12 fundadores de la Asamblea de Dios demostró su influencia entre sus compañeros ministros. Su enfoque en la unidad del cuerpo de Cristo se reflejó en su insistencia en que Milwaukee tuviera una sola iglesia pentecostal, una visión que, aunque no se mantuvo completamente, mostró su compromiso con la unidad espiritual. Discipulado y liderazgo. Barnett invirtió en el desarrollo de líderes y establecer estructura de responsabilidad. Su pacto con John G. Light y Charles Wisgrove para formar relaciones de pacto reflejaba su comprensión de la importancia de la rendición de cuentas ministeriales y la unidad en visión y llamado. Esta aproximación al ministerio en equipo sentó un precedente para el desarrollo del liderazgo pentecostal. Influencia internacional. Su ministerio en Sudáfrica, India y Egipto extendió la influencia del movimiento pentecostal más allá de Norteamérica al lavar los pies de los trabajadores nativos. Barnett modeló un liderazgo servicial que honraba a todos los creyentes a pesar de su origen étnico o social, una postura progresista para su época. Continuidad ministerial, aunque enfrentó desafíos tras su regreso de África, incluyendo una división en su iglesia en Milwaukee, cuando Edward, a quien había dejado a cargo, tomó un grupo grande para formar Centro de Evangelio de Milwaukee. Barnett se mantuvo fiel hasta el fin. Permaneció como pastor principal de Tabernáculo del Evangelio de Milwaukee hasta su muerte el 9 de marzo de 1933. Fracasos y luchas. Aunque Barnett fue usado poderosamente por Dios, también experimentó dificultades y contratiempos que revelaron la humanidad de los siervos de Dios. Experimentó tensiones relacionales con otros líderes. Después de unirse fervientemente a John Alexander Dowie, experimentó un quiebre en su relación después de octubre de 1902. Aunque las razones exactas no se detallan en los registros históricos, su nombre dejó de aparecer en la revista Hojas de Sanidad de Dowie, sugiriendo un distanciamiento. Además, después de su regreso de África en 1926, enfrentó el dolor de una división en su iglesia en Milwaukee. Esto revela los desafíos del liderazgo y sucesión que incluso los ministros fieles pueden enfrentar. Dificultades familiares y duelo. La muerte de su hijo Aaron en la Primera Guerra Mundial representó una profunda prueba de fe. Conclusión, un vaso escogido para honra. Barnett fue un hombre de fe notable, cuyo ministerio dejó una huella indeleble en el movimiento pentecostal temprano. Desde sus humildes comienzos como carpintero hasta convertirse en un ministro internacional de sanidad y avivamiento, su vida demuestra el poder de Dios para transformar las personas comunes en instrumentos extraordinarios a través de persecuciones, milagros, alegrías y tragedias personales. Barnett mantuvo su confianza en Dios y su compromiso con la verdad del Evangelio completo, incluyendo la sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo. Su legado perdura no solo en las denominaciones que ayudó a fundar, sino en el ejemplo de fe inquebrantable que continúa inspirando a creyentes hoy. Como todos los siervos de Dios, experimentó fracasos y luchas, pero estas solo sirven para destacar la gracia y el poder divino que se perfecciona en la debilidad humana. La vida de Barnett testifica que Dios sigue sanando y que la plenitud del Espíritu es para hoy un mensaje tan relevante ahora como lo fue a principios del siglo XX. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos
capítulo 16, versículos 17 y 18. Dios me les bendiga. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.